Muy bien, vamos a continuar con la lectura de Apocalipsis. Hoy vamos a leer el capítulo 14, 15 y 16. Son capítulos intensos, tienen mucha información de aquello que ocurre durante este periodo de tiempo y es bueno que prestemos atención, que escuchemos también no solamente la lectura, sino el Espíritu hablando en nuestro corazón. Y entendamos que lo serio que es el Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, porque es el mensaje de Dios. No es nuestro mensaje, nosotros somos mensajeros. El mensaje es de Dios y nosotros no tenemos derecho de cambiarlo, sino de entregarlo así como Dios nos manda a decirlo. Entonces es importante prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, porque la salvación de las almas depende de que nosotros hagamos nuestro trabajo como debe ser, en este tiempo, ¿no? Y todas las veces que tengamos y toda oportunidad que tengamos por delante, mientras estemos en la tierra, debemos entregar el mensaje del Evangelio. En estos capítulos también nos anticipan las cosas que van a ocurrir en la tierra. En el cielo se dan por hechas ya, y en la tierra se están ejecutando y se van ejecutando progresivamente, pero ya son declaraciones establecidas, ¿no? Cosas que ya se dan por concretas, ya se da como hecho en la situación. Así que vamos a leer, mire. Dice, luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata, y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros y sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Muy bien, hasta acá vamos a hacer esta primera parte de la lectura y voy a mencionar rápidamente, porque como dije es una lectura y una interpretación superficial, ¿no? Es decir, para más profundidad obviamente necesitamos mucho más tiempo. Los 144.000 para algunos son judíos de la tribu de Judá, que dicen que no tienen que ver con los primeros 144.000, pero tienen cosas similares estos 144.000 con los primeros que leímos en el capítulo 7. Están sellados en su frente por Dios. Eso también nos hace acordar a Ezequiel, cuando Ezequiel tiene una visión de que Dios estaba sellando a los suyos. Bueno, aquí estaban sellados por Dios, como los otros 144.000, estaban delante del trono de Dios y del Cordero, como los otros 144.000, cantaban un cántico también delante de Dios y del Cordero, como los otros 144.000, solo que estos dice que el cántico solamente lo podían cantar ellos, o lo habían aprendido ellos. Muy bien, dice que entonces para algunos son judíos. En este punto yo quiero decir que la palabra de Dios ya dice que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles, sino que hay un solo pueblo de Dios. El Israel de Dios son todos los creyentes, la descendencia de Abraham son todos los creyentes. Jesús se lo dijo a los judíos claramente también. Así que hoy Dios está tratando con los gentiles o con el mundo, pero todos los salvos, porque 144.000, recordemos que habla de la plenitud, y estas son la plenitud de todos los salvados, de todos aquellos que han sido rescatados. Quizás podría decir también que estos son los que fueron arrebatados, ¿no? Porque dice, fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Así que podríamos decir esto. Hay personas que opinan de otra forma, opinan de otra manera. Bueno, hoy hay un solo pueblo de Dios.
El Israel de Dios son todos los creyentes, sean judíos o gentiles, no importa de qué nacionalidad son, si son creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador y su vida están rendidas a Él, entonces son parte del pueblo de Dios. Por otro lado, dice que estas personas, aquellos que opinan que son judíos que se mantuvieron puros, que se santificaron, que se mantuvieron célibes, dan a esta lectura una interpretación literal. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. O sea, todos estamos bajo pecado. Y más, Romanos también dice, capítulo 11, que Dios puso a todo bajo condenación para tener misericordia de todos. Así que no hay justos. No hay personas que sean justas por sus propios méritos. No hay nadie que sea intachable por sus propios méritos, ni tampoco que sea incorruptible por sus propios méritos. Más bien podemos decir que, como dice la palabra de Dios, Jesús está preparando a la novia para presentársela a sí misma, una novia pura, sin manchas, sin arrugas, ¿no? Resplandeciente. Entonces, estos méritos que hay aquí que se menciona son los méritos de Cristo aplicados sobre el creyente, sobre la iglesia. Porque Cristo nos hace puros, Él nos permite a nosotros vivir una vida de santidad. Él es el que nos santifica y nos permite vivir en santidad. Es el que nos ha declarado santos, justos, por causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice, no hubo ninguna mentira en su boca y son intachables. Bueno, ningún ser humano puede decir completamente eso, ¿no? El único que tuvo esa característica fue Jesús. Así que entendemos, o yo por lo menos entiendo, que esto se refiere a todos los santos redimidos por la sangre de Jesucristo, a quien Dios ve justos por medio de Jesucristo. No por méritos propios, sino por mérito de Jesucristo. Sigue diciendo, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Le seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que es la copa de su ira puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para aquel que adora a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Hasta aquí ahora. Bueno, aquí tenemos un contraste entre aquellos que adoran a la bestia, que se dejan marcar por la bestia, y aquellos que pertenecen a Dios y se dedican a adorar y a obedecer la palabra de Dios. Primero, quizás mueren los creyentes por ser fieles a Dios, pero dice que la muerte para ellos llevará a la eternidad con Cristo y con Dios y ellos descansarán. En cambio, aquellos que adoran a la bestia y que persiguen a los creyentes, dice, no habrá para ellos descanso ni de día ni de noche. Para aquellos que adoren a la bestia, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Para los creyentes la muerte es descanso. En cambio, para los impíos, aquellos que persiguen a la iglesia, que se dejan marcar por la bestia y que son parte del reino de la bestia, para ellos no habrá descanso nunca. También dice estos ángeles, el primero dice que volaba con el Evangelio eterno para anunciarlo a la tierra, a cada rincón, a cada lugar de la tierra, a cada pueblo, a cada nación, a cada lengua, les llegó el mensaje del Evangelio. Está anticipando el final, ya la última oportunidad que Dios le está dando al hombre de escuchar el mensaje del Evangelio y de arrepentirse. Este otro ángel, el segundo,
ya proclamó que para Dios en el cielo Babilonia cayó. Babilonia es el sistema religioso del mundo, es el sistema del mundo, tanto religioso como político, ¿no? Es decir, Babilonia representa la religión pagana. Cuando habla de adulterio, habla de cuestiones espirituales. Cuando habla de fornicación, de adulterio, de contaminarse, habla de la vida espiritual, de estar lejos de Dios, de apartarse y no seguir el camino del Señor. Entonces se contaminan y cometen adulterio. Pero está hablando de las religiones paganas, de la religión aún cristiana, pagana. Y dice entonces que en el cielo ya se proclamó, ya cayó, en el cielo es un hecho, ya cayó Babilonia. Aunque está en el proceso de caer, cuando seguimos leyendo, esto es un anticipo de aquello que va a ocurrir, capítulo 17 y 18, aquí ya tenemos el anticipo y lo que está decretado. Babilonia cae, es destruida, y sigue el tercer ángel, dice, clamaba a grandes voces, si alguno adora a la bestia y si alguien, y a su imagen, y se deja poner la frente, y en la mano la marca de la bestia, también beberá del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, sin diluir. Ayer, si usted escuchó el mensaje, si no, búsquelo también, puede buscarlo en Facebook. Cuando prediqué de Isaías 66, el título era Poder y Furor, que es algo que Dios desata, poder y furor. O podemos decir poder o furor, depende de la elección nuestra, ¿no? ¿Queremos ver el poder de Dios o ver el furor de la ira de Dios? Bueno, aquí está hablando de eso. Dice que es la copa de su ira, que está puro, no diluido. Beberá también el vino del furor de Dios. Cuando habla del furor, habla del juicio de Dios. Ahora, quiero hacer una mención más y continuamos. Dice que la copa de su ira está puro, no está diluido. No diluyamos el Evangelio. No prediquemos un evangelio amigable para las personas, un evangelio que no afecta a sus vidas, que no les lleva a un cambio, porque cuando Dios derrame su ira a través de la copa de la ira, va a ser puro, no va a estar diluido, no va a ser un juicio leve, no, va a ser un juicio que implica el furor de Dios. Y si nosotros predicamos, o aquellos que predican un mensaje diluido, están engañando a las personas. Porque las personas están exponiéndose al juicio de Dios, porque creen en una mentira que alguien les está contando, diciendo o predicando, y no están predicando la palabra de Dios. Por eso es importante, porque como dije antes, Babilonia representa la religión pagana, el cristianismo pagano, mundanizado, el cristianismo contaminado también. No solamente las religiones paganas, sino la religión cristiana contaminada. Una religión que tiene como base el pensamiento de los hombres, que tiene como base la doctrina de los hombres y no la doctrina de Dios ni la relación con Dios. Entonces, que no tiene intereses en las cosas que Dios tiene interés, sino tiene interés en las cosas de los hombres. Entonces, tenemos que ser claros en ese sentido. El mensaje es uno, el mensaje es el mensaje de Dios. Nosotros somos mensajeros de Dios, no somos autores del mensaje. El autor del mensaje es Dios, entonces el mensaje que debe ser predicado es el mensaje de Dios. Por eso a esta altura dice que va a haber un ángel que volará en medio del cielo y que lleva el evangelio eterno para anunciarlo a todas las naciones. Ese ángel va a proclamar el evangelio eterno, tal cual Dios lo dice, porque está advirtiendo a la humanidad que ya es el tiempo del juicio, que es la última oportunidad que tienen. Pero también nosotros tenemos que hacerlo ahora, porque las personas necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Dice más adelante, miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre, ese es Jesús. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Habla ahora de segar la tierra. Jesús enseñó en muchas parábolas que la tierra iba a ser segada, que al fin del siglo se iba a recoger el trigo del granero y la paja se iba a echar al fuego.
y va a haber una siega discriminada. Trigo de Dios al granero, paja al fuego, a la condenación. Y aquí está hablando de eso, este pasaje que hemos leído. Está hablando de una siega discriminada. Mete la hoz y saca a aquellos que son sus hijos y deja a aquellos que no son sus hijos, ¿no? Aquellos que van a estar sujetos a juicio por causa de su desobediencia. También Jesús lo enseñó, dice, el reino de los cielos es como una red echada al agua que recoge todo tipo de peces, que luego, pasado el tiempo, al fin del siglo, se sacan los peces buenos por un lado y los demás se descartan. Bueno, sigue diciendo, el templo que está en el cielo, del templo que está en el cielo salió otro ángel, que llevaba también una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra y recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta el freno de los caballos, en una extensión de 300 kilómetros. Esta siega, o esta hoz que se mete, en realidad no es una siega, sino que dice que es recoger las uvas, es una vendimia, ¿no? Se recoge las uvas para luego triturarlas. Está hablando del juicio sobre los impíos. De aquellos que quedaron en la primer siega, el trigo se fue, ellos quedaron porque fue una siega discriminada, ahora es sin discriminación, es para todos. Viene el tiempo de juicio, dice, les echó la uva, se recogió la uva, pasó la uva, la metió la hoz en el viñedo, recogió las uvas que ya estaban maduras y la echó al lagar de la gran ira de Dios, ¿no? Así que aquí está hablando del tiempo de Armagedón, que más adelante se va a mencionar, pero digo, estas cosas están sucediendo, están anticipando, están sucediendo, si se van a concretar en los momentos oportunos. Como, por ejemplo, la Escritura dice que Jesús fue sacrificado desde el inicio, en la eternidad. El sacrificio, la ofrenda de Jesús como sacrificio por nuestros pecados se hizo en la eternidad. En el tiempo de Dios, en el tiempo y espacio de los hombres, en el momento oportuno, Dios envió a su Hijo y se concretó en la tierra, en nuestro tiempo y espacio. Pero era un hecho ya en el cielo. Así que hay cosas que son un hecho en el cielo y que se van a ir concretando. Pero el espacio de tiempo ahora no es tanto como desde la eternidad que se ofreció Jesús hasta el momento que se ofreció en la tierra en tiempo y espacio. Aquí las cosas suceden en una dinámica diferente, rápida, ¿no? Acuérdense que esto sucede durante los últimos 3 años y medio del gobierno del anticristo, que va a gobernar durante 7 años. Esto ocurre durante los últimos 3 años y medio, ya al final de estos 3 años y medio. Sigue diciendo, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como el de vidrio mezclado con fuego. De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles, que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria
y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Este es el capítulo 15. Aquí están entonces, está claro que estos 7 ángeles tienen las 7 plagas, que van a ser las 7 copas, que van a llegar y que ya anticipan la consumación de todas las cosas y de la ira de Dios. Y hay un cántico nuevo. Mire, este canto, yo me acuerdo que lo cantaba en la iglesia cuando me convertí. Y sería bueno que lo cantáramos también nosotros. Este es un cántico que se cantará en el cielo. Dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a luz tus obras, las obras de tu justicia. Qué bueno es cantar coros que tengan un contenido como este. Cantar canciones que honren y glorifiquen a Dios. No canciones que nos entretengan, sino canciones que tengan un contenido en la palabra que se declara. Yo me acuerdo que, hace más de 30 años, cuando me convertí al Señor, cantábamos este coro en la iglesia. Bueno, estos 7 ángeles salieron vestidos apropiadamente con las vestiduras que se le dio en el cielo y se le fueron entregadas copas. Las copas llenas del furor de Dios. Eran copas de oro. Entonces dice que estaban llenas del furor de Dios, del que vive por los siglos de los siglos. Siempre está recalcando y resaltando el poder, la soberanía, la eternidad de Dios, quien está en el trono y hace según su voluntad. Dice entonces capítulo 16 finalmente: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Y a toda la gente que tenía la marca de la bestia, que adoraba a su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó la copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como la gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también en el altar que el altar respondía: así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Estas son las primeras 3 copas derramadas sobre la tierra. Sobre la tierra, la primera, sobre el mar y sobre los ríos, las siguientes. Y todos trajeron el furor de Dios, ¿no? Aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, le salió llagas malignas y repugnantes. El segundo ángel, se convirtió el mar en sangre y todo ser viviente murió. El tercer ángel sobre los ríos y manantiales y también se convirtieron en sangre. Y acá dice algo que otra vez tenemos que prestar atención. Porque Dios va a vengar la sangre de los santos y los profetas que murieron. Aquellos que se burlan de la iglesia, que persiguen la iglesia, que hablan contra la iglesia, que hablan contra las cosas de Dios, que tienen esa actitud hostil hacia la iglesia, porque son instrumentos de Satanás, no los llevan gratis. Jesús dijo que todo el ser humano va a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca. Así que hasta de las palabras que uno dice va a tener que dar cuenta. Aquellas personas que hablan en contra de la iglesia, que ponen tropiezo, creyentes apartados, mucho peor. Creyentes que siguen una mentira, un engaño, que siguen los deseos de su propio corazón y le atribuyen a Dios las cosas que no son de Dios. Y aquellos que no conocen a Dios, que son impíos, abiertamente servidores de Satanás, no los llevan gratis. Dice aquí que Dios es justo, que Dios es eterno y que Él juzga así con justicia. Que ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y ahora Dios les da a beber a ellos la sangre, porque eso es lo que merecen. Dios les da su merecido. Así que
Vuelvo a decir, el mensaje que tenemos que predicar es un mensaje sin diluir. Hay muchas personas, no importa si se declaran como apóstol, yo como apóstol declaro, proclamo, digo cosas que no están en la Escritura, no tiene que creerlas. Crea lo que dice la palabra. El apóstol Juan, un apóstol de Jesús, dijo, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos anticristos han salido. Ya han salido por el mundo con falsas enseñanzas y doctrinas. Esas enseñanzas y doctrinas llevan a las personas a creer una mentira y a ser condenados, porque no quisieron creer la verdad, dice Tesalonicenses. Es un espíritu mentiroso, un espíritu engañador para aquellos que no quieren creer la verdad y se deleitan en creer la mentira. Ellos serán condenados, pero hay aquellos que le van a predicar esa mentira y ese engaño, que simplemente están predicando de su corazón y sus intereses, y no predican el mensaje de Dios. Cambian el mensaje y predican otro mensaje. Esto es lo que acontece con la ira de Dios, con las 7 plagas que están en las 7 copas que están siendo derramadas. Las personas son atormentadas en todo sentido, espiritualmente, físicamente. La naturaleza es juzgada también, los mares y los ríos, lo que representen espiritualmente y lo que sea físicamente también cae bajo el juicio de Dios. La naturaleza, dice Romanos, gime esperando la redención de los hijos de Dios, porque sabe que cuando los hijos de Dios sean redimidos, la naturaleza será redimida, será transformada de maldición a una nueva creación. Por eso le insisto, el mensaje de Dios es uno. Dios es uno, el Salvador es uno, Él uno solo es el mediador, y el mensaje de la palabra de Dios es uno. Nosotros somos mensajeros. No somos autores del mensaje. El autor del mensaje es Dios y nosotros no tenemos derecho de diluirlo, sino de decirlo como es, para que las personas se den cuenta a qué se enfrentan. Pero aún así quizás no se arrepientan, porque vamos a seguir viendo que eso es lo que ocurre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni aún así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Aquí vemos ya que menciona que al sol se le dio el permiso, se le otorgó ese permiso para quemar, para dañar a las personas, dañarlas con terribles quemaduras. Puede decir, y uno puede buscar la explicación, que la capa de ozono, toda la explicación que uno quiera encontrarle, está bien. ¿Cómo será la forma? La cuestión es que al sol se le dio permiso de infligir quemaduras terribles a las personas, y las personas a esta altura ya no se quieren arrepentir. Todas las plagas anteriores que anticipaban el juicio final de Dios no les alcanzó, no les sirvió y no quisieron arrepentirse, y ahora tampoco se quieren arrepentir. Y no solamente no le dan gloria a Dios, sino que maldicen el nombre de Dios. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepentían de sus malas obras. Otra vez, la terquedad, la obstinación del hombre, que no se arrepiente de sus pecados y maldice a Dios, no se arrepiente de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa en la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire
y desde el trono del templo salió un buzarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Otra vez, el sexto ángel dice: seca el río Éufrates. Eso se entiende como que da paso a los reyes del oriente. China es un ejército de 200 millones, que menciona en otra parte, que ya leímos. Está refiriéndose a lo mismo. Se seca el río Éufrates, por allí pasan y dan paso a los reyes del oriente, que son estos reyes que vienen para reunir a las naciones para pelear contra el Señor, en el día el gran día, como dice la palabra, del Dios Todopoderoso, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que es en Armagedón. Estos tres demonios son los que engañan a las naciones, seducen a las naciones, a los gobernantes, a los reyes y gobernantes de las naciones. Los seducen, los engañan, les mienten, les hacen creer algo en sus pensamientos y en su corazón, lo que ellos desean, que es luchar contra Dios y vencer, destruir Jerusalén, destruir la ciudad de Dios, en el sentido simbólico que es Jerusalén. Porque Jesús va a reinar sobre Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, física, va a reinar por 1000 años y vamos a verlo después. Pero esa ciudad también va a ser destruida cuando descienda a la Jerusalén celestial. En el proceso del plan de Dios está todo esto. Así que estos demonios están reuniendo a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón viene de Ar-Megido. Megido es una zona que tiene un monte, es una fortaleza, Megido, disputada por diferentes reyes en la antigüedad, porque está al borde de un camino importante donde se podía controlar todo, pero también es un gran valle. Allí, en el monte Megido, en ese valle, se van a reunir las naciones, los reyes de todas las naciones, de este antiguo imperio romano revivido. Se van a reunir allí para batallar contra Israel, contra Jerusalén, y lo que representa espiritualmente Jerusalén. En sentido espiritual, ¿no? Que representa el propósito, la presencia, la ciudad de Dios. Se van a reunir allí. Pero después vamos a seguir leyendo en los siguientes capítulos y vamos a ver qué es lo que acontece en ese lugar. Pero ya nos anticipó el capítulo 14 al final que las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta a los frenos de los caballos, a la altura del freno de los caballos, en la boca de los caballos, por 300 kilómetros. Imagínense esa cantidad de sangre, una batalla tremenda donde el hombre es aniquilado. Usted puede leer Zacarías 14, allí dice cómo es lo que ocurre en ese momento. Zacarías 14. Dice que el Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos. El monte de los olivos donde Jesús solía ir, ahora viene como rey. Allí donde le enseñaba las parábolas, donde les instruía a sus discípulos, en el monte de los olivos, donde oró en Getsemaní, allí en ese lugar donde derramó su corazón, derramó sus lágrimas como gotas de sangre caían de su sudor. Allí en ese lugar, dice, pone sus pies y el monte de los olivos se parte en dos. Y la plaga que hiera a las naciones hace que se deshagan sobre sus cuerpos. Sus ojos se deshacen en su cuenca y la lengua se deshace en su boca. Zacarías 14. Allí lo puede leer. También en Isaías 66 que leímos, que Dios hace cielo nuevo, tierra nueva, este furor de Dios que viene
por causa del pecado y la rebeldía del hombre. Así que lo que le espera a la humanidad, que rechaza a Cristo, que resiste a Dios, que es el dueño de todas las cosas, porque Dios vino a buscar lo que le pertenece, los intrusos somos nosotros, que en lugar de obedecer a Dios, o sea, cuando digo nosotros, la raza humana rebelde, que resiste a Dios como soberano, bueno, tendrá que enfrentarse a Dios como soberano, pero Dios va a vengar la sangre de los santos, la sangre de aquellos que murieron como mártires por causa de Cristo. Dios va a vengar esa sangre, va a juzgar a esas personas y va a destruir a toda la humanidad definitivamente al final. Muy bien, dice que el séptimo ángel escuchó, derramó su copa y se escuchó un vozarrón del cielo que decía: se acabó, ya está. Nunca más el género humano va a existir en la tierra. Y hubo un terremoto tan grande como nunca hubo antes. Esto me hace acordar cuando leímos en Daniel, que dice que la angustia será tal como nunca antes hubo en la tierra desde que existen las naciones. Y aquí va a haber un terremoto como nunca antes hubo en la tierra desde que existe el género humano. Va a venir justamente cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Dice: la gran ciudad se partirá en tres. Bueno, allí vimos en Zacarías que dice: el monte de los olivos se parte cuando Jesús pone sus pies. Y la gran ciudad es Jerusalén, ¿no? Hay algunos comentaristas que dicen que la gran ciudad, que también se menciona antes en otros capítulos, no se refiere a Jerusalén, pero aquí claramente se refiere a Jerusalén. O sea que la gran ciudad que menciona antes y menciona ahora se refiere a Jerusalén. Porque dice: y las ciudades de las naciones se desplomaron. Ese terremoto es tanto físico como espiritual. Hay un terremoto espiritual, todo el sistema humano se cae, todas las instituciones del hombre, todo lo que el hombre construyó con su maldad, con su egoísmo, con su avaricia, con su idolatría, se cae todo. Más allá de que hay un terremoto físico que hace que todo tiemble, ¿no? Entonces Dios se acordó, dice, de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa del vino del furor de su castigo. Y del cielo cayeron granizos. Usted ha visto seguramente últimamente videos que muestran granizos que caen, ¿no? Uno dice: qué tremendo esos granizos. Destruye todo. Un granizo pequeño, un granizo mediano, abolla todos los autos, rompe los cristales, rompe vidrios, deshace, hace desastres. Un granizo mediano. Dice que este granizo, de casi 40 kilos cada uno, cada granizo pesaba 40 kilos. No sé el tamaño como sería para pesar 40 kilos. Así que no es un granizo como nosotros vemos ahora, que son granizos grandes, ¿no? Pero estos deben ser unos granizos enormes, 40 kilos cada granizo, que venían como plaga sobre las naciones, sobre las personas, y maldecían a Dios por esa plaga. Así que acá finalizamos con el capítulo 16. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por cada uno de mis hermanos y aquellos que quizás, Señor, no son tus hijos, nunca te han pedido perdón por sus pecados, pero que están escuchando este video, que es una lectura de tu palabra, el mensaje de tu palabra, un mensaje sin diluir, que dice tal cual son las cosas y que tú las has enseñado aún en los evangelios, donde manifestaste tu amor, tu compasión, tu misericordia, pero también advertiste de los días de juicio que vendrían sobre la humanidad y que en estos tiempos han comenzado estos dolores de parto que anticipan los juicios venideros, la intensidad de estos juicios que estamos leyendo. Te ruego, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados aquellos que no te conocen y rendir sus corazones a ti. Si usted nunca le rindió su corazón a Jesús, dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, no soy intachable. He cometido pecado y te he ofendido. Te he rechazado muchas veces, pero hoy te pido perdón, te rindo mi corazón, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que tanto yo como mi familia podamos conocerte cada día más para estar en tu presencia cuando tú nos vengas a buscar. Si usted es creyente, dígale al Señor: Señor, ayúdame a mantenerme firme, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, temores, angustias, agitación en el mundo, incertidumbre de los hombres. Señor, ayúdame a mantenerme firme en la fe. No importa qué plaga venga sobre la tierra, yo estoy bajo tus alas.
No importa cuánto dure la cuarentena, tú eres un Dios que me protege, me provee y me bendice porque eres mi Dios, el único Dios, el verdadero Dios, y yo creo en ti. Dígaselo al Señor. Nos encontramos y ya para la lectura del capítulo 17, 18 y 19, la próxima vez, y finalmente la siguiente serán los últimos 3 capítulos, donde habla de cielo nuevo, tierra nueva, una creación para los hijos de Dios, donde no va a haber pecado, no va a haber maldad, donde no va a haber corrupción, donde los que gobiernan con justicia, donde aquellos que están en la presencia del Cordero lo adoran por siempre y Dios los ilumina y los alumbra cada día en el camino y es aquel que nos fortalece, nos bendice y nos da propósito completamente. Vamos a comprender allí las cosas como son en realidad. Ahora vemos en parte, pero en ese momento veremos tal como son las cosas. Dios le bendiga, le esperamos, o le espero, en la próxima lectura y meditación sobre este libro de Apocalipsis, que ya no es tan lejano, sino que es muy actual. Dios le bendiga.